Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Soy Sergio Porta, aunque todos me conocen como Pipo, y junto a mi esposa Valeria tenemos una hermosa hija llamada Mía. Juntos nos congregamos en la iglesia Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina. Allí servimos al Señor. Además, trabajo, hago deporte como harías vos, pero también me encanta subir videos a las redes sociales. De lunes a viernes subo pequeños devocionales bíblicos y este año comencé a compartir una lectura bíblica de manera cronológica. Y te cuento esto porque tiene mucho que ver con el pasaje de hoy. Te invito a leerlo. Vamos a leer Hebreos 11, 20 al 29. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora no sé vos, pero yo cuando leo este pasaje me imagino caminar por una galería e ir viendo a los héroes de la fe. Y claro, cada uno tuvo fe en su tiempo, ¿no? En su generación, en medio de sus dificultades y las situaciones por las cuales estaban pasando. Pero obviamente el punto en común entre ellos es la fe. Ahora, hay algunos detalles que tal vez te diste cuenta que son muy interesantes. Fíjate, por ejemplo, vemos a Isaac, que dice que priorizó la promesa. Claro, porque él creía que ya había llegado su tiempo de morir. Entonces va a bendecir a sus hijos. Pero, ¿sabes? Él no se estaba muriendo en ese momento. Entendemos que Esaú salió a cazar e iba a tardar un tiempo. Es más, cuando Esaú cambia su primogenitura por un plato de comida, vemos cómo él había ido por varios días a cazar y no había cazado nada. Entonces ahí va a aprovechar Jacob, ¿no? Y va a hacer todo ese engaño y demás, ayudado por su madre. Y cuando termina todo eso, va a llegar Esaú. Y ahí va a preparar recién la comida y le va a dar a su padre. Y claro, Isaac o tenía un estómago muy grande o no se había saciado. No, había pasado tiempo. Y vemos cómo Esaú se va a enojar, Isaac va a bendecirle. Y claro, luego va a pasar un tiempo más. Vemos cómo las escrituras nos dicen que Esaú eligió, por ejemplo, 2 mujeres extranjeras como esposas, y eso no agradó a sus padres. También, al ver lo que había hecho Jacob, vemos que va a tomar a una mujer de su parentela para querer agradar a sus padres. Y claro, van a ir sucediendo algunas cositas más que nos van a indicar que Isaac no murió ese día, sino que vivió un tiempo más. Pero ¿sabes qué? Ante esa situación en la que él estaba viviendo, él priorizó la promesa de Dios. Y él por medio de la fe va a bendecir a sus hijos. Qué interesante es que más allá de las dificultades que tengamos, siempre podamos priorizar la palabra de Dios. ¿Sabes? También vemos a Jacob, que él antes de morir también va a bendecir, pero va a bendecir a sus nietos y también va a adorar a Dios ahí a los pies de su cama. También podemos tomar del Éxodo que dice que él llamó a sus hijos y que va a hablar acerca de cada uno de ellos y va a profetizar sobre ellos. ¿Sabes? Jacob tuvo fe en la promesa de Dios y por eso mismo, ¿sabes qué hizo? Él ordenó su casa, proyectando la promesa de Dios de que iba a ser una gran nación. Pero en ese momento, no sé si recordás cuántos eran ahí de la familia de Jacob. Bueno, familiares directos había alrededor de 66. Pero al salir de Egipto,
después de que hayan pasado en total esos 430 años, ¿sabes? Salieron 600.000 hebreos, sin contar mujeres, niños y las personas que les acompañaban. ¿Sabes? Un montón de personas. Él proyectó eso y ¿sabes qué hizo? Ordenó su casa. Qué bueno es entender de que Dios es un Dios de orden y ¿sabes? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos cómo Dios prioriza el orden. Ahora, no solamente eso, sino que también podríamos hablar de José, como dice la Escritura. Vemos que por la fe, él va a mencionar la salida de Egipto y ¿qué más? Va a dejar un mandato acerca de sus huesos. Nos vamos a dar cuenta de que él por la fe va a transmitir y enseñar de Dios a las siguientes generaciones. Claro, pasó muchos años y recordá a Moisés cuando está hablando con Dios y le dice, pero no me van a creer. ¿Qué le dice Dios? Bueno, decirles que yo soy, te mandó. ¿Sabes? El pueblo de Israel, después de todos esos años, entendía, sabía y tenía en claro quién era Dios. ¿Y sabes por qué? Porque hubo una persona que transmitió a las siguientes generaciones quién era Dios. Y teniendo en cuenta y teniendo fe en la promesa de Dios, dijo, cuando esto suceda, quiero que lleven mis huesos. Ahora, qué hermoso entender de que tenemos que priorizar a la palabra de Dios. Tenemos que ordenar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios y a sus promesas. Pero también qué bueno es que podamos transmitir la palabra de Dios a las próximas generaciones. Es que triste hoy en día ver en las iglesias que faltan jóvenes. Y claro, eso porque hubo problemas, se fueron, pero también porque faltó esa responsabilidad de las generaciones anteriores, transmitir quién es Dios. ¿Sabes? También podríamos hablar acerca de los padres de Moisés. ¿Te acordás quiénes eran? No los va a nombrar aquí, pero ellos eran Amram y Jocabed. ¿Y sabes qué pasó? Ellos tuvieron fe. ¿Por qué? Porque al ver a su hijo tan hermoso, le escondieron, dice, por la fe. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué padre y madre no ve hermoso a sus hijos? Bueno, ¿sabes qué se destaca aquí? Es que ellos tuvieron fe. Y gracias a esa fe, la mano de Dios se movió. Y qué importante fue su decisión, que luego Moisés va a volver a su casa, va a ser criado con su familia, y él mismo va a aprender quién era su familia, quién era su pueblo, quién era su Dios. Él iba a tener una identidad correcta. Ahora, hablando de esto hoy en día, es un gran problema, ¿verdad? Cómo el mundo no sabe quién es, no tienen claro su identidad y va atrás de diferentes ideologías y va atrás de diferentes mentiras de Satanás. Cómo un hombre, una mujer de Dios tiene que tener en claro su identidad por medio de la fe. Qué buen gesto, ¿no? Que tuvo sus padres. Y eso fue una recompensa de Dios, ¿sabes? Por último, podemos ver a Moisés. Y sabes, siempre decimos que en su primera etapa de la vida, Moisés creía que él era alguien. En su segunda etapa de la vida, él entendía de que no era nadie. Pero la última etapa de la vida de Moisés, él entendió quién es Dios. Y eso era lo más importante. Y sabemos que por la fe, Moisés vivió de acuerdo a sus prioridades, ¿no? Las prioridades de la palabra de Dios. Y entendió cuál era su lugar, qué es lo que tenía que hacer. Y fue obedeciendo a Dios. Por la fe se opuso a Egipto y caminó por fe. Todo eso lo hizo de acuerdo a la fe. Qué importante hoy en día entender quiénes somos delante de Dios y obedecer a Dios. Y por medio de la fe, tomar esas decisiones tan difíciles por las cuales estás viviendo. ¿Sabes? Para terminar, pensaba en que cada generación tuvo sus defectos, tuvo sus dificultades, sus situaciones duras, ¿no? Pero cada uno tuvo fe para vivir en su generación, mostrando en quién habían creído. Ahora la pregunta es, vos y yo, ¿cómo estamos viviendo? Espero que este pasaje haya sido de bendición. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.